Siempre recordar que el riñón va a ver afectado el medio interno en relación a todo lo que tenga que regular. Entonces son 5 cosas importantes que va a haber a través de la función renal. Número 1, la función reguladora. Todo lo que es desechos o cosas externas como drogas que ingresan a través de la vía oral o la vía parenteral van a ser eliminadas, dosificadas o depuradas a través del riñón. Vamos a tener el equilibrio hidroelectrolítico. Ustedes van a regular volumen, van a regular lo que es la osmolaridad, van a ver todo lo que es el equilibrio iónico, no solo de sodio, potasio, cloro, fosfato, magnesio, que son los iones base. Va a haber equilibrio ácido-base. Quiere decir que ustedes van a regular la recomposición del bicarbonato a través de su reabsorción, de su secreción, y van a controlar la composición con la cantidad de hidrogeniones en sangre. Va a tener una función hormonal que muchos olvidan. Tiene que ver con la hemoglobina a través de la producción de eritropoyetina, tiene que ver con el aspecto inflamatorio a través de la elaboración de las diferentes prostaglandinas. Tiene que ver con la renina, la angiotensina y la aldosterona, y además con la activación de la vitamina D3. Por ende, va a tener que ver con la hemoglobina, va a tener que ver con el metabolismo óseo mineral, y va a tener que ver con lo que es la presión arterial sistémica. Y funciones metabólicas, paracrinas. Todos sabemos que en promedio producimos a razón de 150 litros a 180 litros por día de orina. Pero en realidad no orinamos eso, si no estaríamos todo el día en el baño, ¿no? En realidad concentra el riñón a manera de que la excreción urinaria es entre 1 y 2 litros. Y a través de este volumen puede regular todas estas funciones que hemos comentado. Basta un volumen mínimo de 400 mililitros para que ustedes logren mantener, si es que su riñón está funcionando bien, en este caso los que tienen toda su buena hora, está funcionando bien, mantener la homeostasis corporal. ¿En relación a qué? En relación a la filtración, en relación a la secreción y a la reabsorción de tipo selectiva. Selectiva por consumo o no de energía. Cuando hablamos de injuria renal aguda, hablamos de una patología que no mide edades, que no mide situaciones especiales. Se puede presentar en adultos, niños, ancianos, y que tiene diferentes manifestaciones clínicas. Tal vez la más característica y la más llamativa sea el edema, de cualquier tipo, el edema de miembros inferiores, lo que es la ascitis, que se va a constituir ya cuando hablamos de una policerositis de anasalva, afectando diferentes tipos poblacionales. Lo que es insuficiencia renal aguda va a ser un deterioro rápido. Esa es la característica. Ustedes van a tener azoemia de instalación rápida o brusca, con disminución de la tasa de filtración glomerular y la incapacidad para regular los líquidos y los electrolitos, como lo habíamos comentado ya en relación a las funciones renales. ¿Existen criterios diagnósticos? Sí. Hay variables, hay múltiples escalas. En realidad no hay una definición, sino todas son definiciones operacionales. Y si ustedes las hacen en la literatura, estas superan más de 200. Pero ¿qué han hecho algunas sociedades internacionales? Es tratar de simplificar en definiciones operacionales para que ustedes puedan comparar los diferentes estudios publicados a nivel internacional. Y tenemos aquí los criterios de Atkins, que es el aumento abrupto de la creatinina dentro de más o menos 48 horas, por encima de 0.3 miligramos por decilitro. O el incremento por encima del 50% dentro de los 7 días previos a lo ya documentado. Puede ir este criterio de azoemia acompañado o no de lo que es alteración en la diuresis. Por ende, serán 2 criterios diagnósticos los que determinen a ustedes la presencia de injuria renal aguda, como es el término actual. 1, la azoemia, y 2, la diuresis. Cuando hablamos de injuria, estamos hablando de un volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilo hora durante las primeras 6 horas. En pacientes que ustedes consideran normohidratados,
Si se utiliza un único criterio diagnóstico, en realidad, si ustedes piensan utilizar la oliguria, deben asegurarse de que no haya una obstrucción de la vía urinaria causante de esta oliguria y que no sea en realidad pues, un deterioro de la función renal. Existen 3 estadios en falla renal aguda. El primero, aquel que considera un incremento de 1.5 a 1.9 veces el valor basal. Pero si ustedes observan, necesitamos un valor previo. Si no lo tenemos, va a ser poco concluyente nuestra evaluación. Así que optaron por valores por encima de 0.3 miligramos por decilitro del primer valor que ustedes conocen. Y una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo-hora en las primeras 12 horas. El estadio 2 va a ser el incremento de 2 o incluso hasta 2.9 veces su valor basal, o una diuresis menor de 0.5 mililitros en las más de 12 horas. Y el estadio 3, para quienes conocen la clasificación clásica de Ripley, es muy similar. Hablaremos de un incremento por encima de 3 veces el valor de creatinina, una creatinina más de 4 miligramos por decilitro, o la necesidad de iniciar terapia de sustitución renal ante una situación de emergencia. Tasas de filtración glomerular menos de 35 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces ustedes ven aparecer en el estadio 3 criterios como un valor numérico, en este caso 4, como el inicio de terapia de sustitución o el uso de la famosa tasa de filtración glomerular. La base es la creatinina, que le permite a usted usar cualquier calculador matemático, sea Coprocau, sea MDR, MDR-EPI, MDR4 modificable, que ustedes deseen, que tengan en su computadora o en su celular, les permitirá el valor de creatinina sérico, calcular la tasa de filtración glomerular y en relación a esto comparar el estadio en el que se encuentra. La diuresis menor de 0.3 mililitros por kilo-hora en más de 24 horas, o la presencia de anuria por 12 horas. Anuria no es cero orina, anuria es menos de 100 mililitros en 24 horas. Todos conocemos la clasificación de Ripley desde el pregrado, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la compararla, qué es de nuevo, qué es de diferente con aquí, que es la que actualmente se utiliza y rige, en realidad no hay diferencia. Los primeros 3 estadios ustedes los comentan, el de riesgo viene a ser el estadio 1, el de injuria viene a ser el estadio 2 y los criterios son similares, el de falla viene a ser el estadio 3. Ripley va más allá del estado agudo del paciente, del pronóstico que tenga esa falla renal aguda. Recordemos que el 80% de ellas se resuelve de manera favorable, pero el 20% no lo hace y van a quedar con algún grado de deterioro de función renal. A estas entraremos en la clasificación 4 o de pérdida de función en la clasificación de Ripley. Y aquel que quede en terapia de sustitución o un estadio 5 quedará en la que es enfermedad renal terminal en la clasificación de Ripley. Quiere decir que Ripley, a diferencia de KIMS, incluye pronóstico al futuro. No es lo mismo hablar de los adultos, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Y los que llevan pediatría o los que ven niños en el caso de aquellos que van a rotar por UCI, por sala de operaciones, van a observar que de acuerdo a la edad, de acuerdo al tiempo de vida, la creatinina va a tener un rango diferente y la tasa de filtración también. Todos recordamos la fórmula de Coprocau para sacar o estimar la tasa de filtración glomerular, pero en los niños esta no se utiliza. Estamos hablando de la fórmula de Schwartz para poder establecer cuál es la función renal de un neonato, de un recién nacido, y va a tener constantes diferentes dependiendo de la edad de estos niños. Falla renal aguda, solo el 5% ingresan al hospital con este primer diagnóstico. Pero aquellos que se someten a las terapias médicas en un 30% en una sala común llegan a ser en promedio una injuria renal aguda, de las cuales el 60% son no ligúricas, o sea que ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta si no estamos buscando la posibilidad de que se presente. La mortalidad es 30% solo por presentar falla renal aguda, independientemente de la mortalidad que le pueda aportar la causa inicial. Y definitivamente es multifactorial.
De más está decirle la clasificación de prerrenal, renal y postrenal. No vamos a ahondar en eso porque ya lo manejan, pero sí sabremos que la lesión renal será siempre la misma. Como les decía, independientemente de qué es lo que pase, el riñón no es selectivo, responde igual. Y todo se da, o se presenta, o se inicia por la isquemia renal. Esto lo que va a causar son cambios glomerulares a nivel hemodinámico glomerular. Hablaremos que el mesancio se va a contraer, que va a haber hipertensión glomerular, que va a haber congestión medular y que todo esto va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a cada una de estas células endoteliales y las células podocytarias, causando una disminución a la larga de la tasa de filtración glomerular. Pero no solamente el riñón son glomérulos, también son túbulos, y lo mismo les va a pasar a pesar de que los túbulos reciben menos oxígeno que el glomérulo. Va a haber obstrucción mecánica por los detritus que se van a ir liberando, va a haber un retorno o un daño por repercusión, el famoso daño isquemia repercusión. Le hace daño el que le falte el oxígeno, pero cuando él se vuelve también aumenta la respuesta inflamatoria del tejido dañado y todo va a condicionar una disminución de la tasa de filtración glomerular. A nivel de célula va a haber injuria causando alteraciones en lo que es los transportadores de energía, va a haber aumento de todas las enzimas, las fosfoliesterasas, las proteasas, entre otros, y va a haber alteración en la lesión celular. Las formas clínicas son variables, ustedes lo ven en la gráfica del lado, para ustedes en este caso derecho. Y ustedes van a tener que hay una fase prerrenal durante los primeros momentos, donde va a poder ser reversible si ustedes actúan de manera adecuada. Hay una fase parenquimal, hay una fase de mantenimiento y una fase de reestablecimiento. En promedio, la lesión histológica se resuelve en 14 a 16 días. Quiere decir que ustedes tienen un paciente con falla renal aguda y lo que van a tener que hacer es mantener su homeostasis hasta que su riñón se pueda hacer cargo durante este tiempo. Existen diferentes indicadores o índices y van a tener que ver con las alteraciones de sodio, potasio y cloro. Y lo vamos a comentar más adelante. Las características clínicas, desde la oliguria, aumento de urea creatinina, que es evidente, la sobrehidratación, y aquí viene lo que ustedes ya conocen, lo que es acidosis metabólica, hipercalemia, hipermagnesemia, porque donde va el potasio va el magnesio, recuérdenlo siempre. Lo que es la hipocalcemia, porque cuando el riñón falla se pierde calcio y se recupera fósforo más de la cuenta. La anemia y las coagulopatías. Y si ustedes recordarán la primera lámina, todas estas tenían que ver con las funciones renales. Los síntomas, desde fatiga hasta el aspecto crónicamente enfermo, la piel pasa desde el prurito, la palidez, la equimosis hasta la escarchulémica. Hay lesiones a nivel de gusto. Por eso es que mucho de la sintomatología aguda o crónica es inespecífica, va a tener alteraciones en el uso de los alimentos. Hasta llegar al aliento urémico va a haber problemas de línea, dolor retroesternal, hipertensión arterial, cardiomegalia, va a haber anorexia, náuseas, vómitos en los casos avanzados y extremos con gasoemia. Puede ir desde la debilidad muscular hasta la incapacidad de deambular. En el aspecto genitourinario va a ir por la infertilidad, la impotencia, la disfunción sexual. Y de signos de isostenuria y noturia. Es importante estos dos porque son los primeros que se manifiestan cuando su riñón empieza a fallar. Isostenuria es aquella orina que se mantiene con la misma densidad a pesar de que ustedes cambien el estado de hidratación del paciente. Quiere decir, si ustedes le piden al paciente o le indican que no consuma líquidos desde la noche del día anterior, hacen un examen de orina al día siguiente y tienen una densidad X. Y ustedes le hidratan al paciente la misma cantidad de horas y la densidad de la orina persiste en X. ¿Por qué? Porque ya no hay capacidad de concentración. De la parte clínica a la parte práctica, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Cuando la persona empieza a levantarse por la noche para orinar. Teóricamente, un riñón sano, usted se acuesta y no debe levantarse hasta que despierta para ir a misionar, porque tiene la capacidad de concentrar. Cuando esto no ocurre, algo está pasando.
Entonces usted tiene la nocturia y tiene la hipostenuria como primera sintomatología que precede a todo lo que hemos comentado, incluso la parte más aparatosa. Hay problemas de insuficiencia cardíaca, hay problemas de arritmias, hay problemas de edema agudo del pulmón y puede llegar a la confusión y al problema neurológico. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Lo primero que tienen que hacer es un peso y balance hídrico diario. No se concibe el tratamiento de una falla respiratoria sin estos dos elementos. Por ende, es un paciente que debe estar monitorizado. No es un paciente que está en sala común. Hay que mantener la diuresis por encima de los 600 mililitros, sí, porque decíamos que por encima de 400 nosotros regulamos ácido base y regulamos sodio y potasio. Mantener la presión arterial adecuada, si está hipotenso, mejorarla con lo que retiramos, sea volumen, sea sinotrópico. Y si el paciente está hipertenso, tendremos que usar los antihipertensivos para mantenerla dentro de los valores de seguridad, que son menores a 140/90. Y si su proteinuria es más de 1 gramo, el rango de seguridad es menos de 135,85 milímetros de mercurio. Siempre habrá restricción hídrica cuando tengamos edema, pero siempre guiado por nuestro balance hidroelectrolítico. Quiere decir que los líquidos totales deberán ser calculados en relación a las pérdidas insensibles y a la diuresis. La dieta en falla renal aguda, en falla renal crónica, vamos a tener nosotros una limitación en las proteínas y en la cantidad de potasio. El aporte calórico y proteico siempre va a ser el adecuado y siempre va a ser, al igual que en todos los pacientes, 35 miliequivalentes por 35 kilocalorías por kilogramo día. Y deberemos controlar lo que es fósforo, calcio y paratormol. En la etapa aguda no tanto, porque no le va a dar tiempo al riñón a hacer drásticos cambios en el metabolismo mineral, pero en la etapa crónica sí. Las siguientes diapositivas lo único que buscan es que ustedes revisen rápidamente de manera práctica lo que ya han venido viendo en la clase, que son lo que es equilibrio de sodio, equilibrio de potasio y lo que es ácido básico. Así que todos saben la distribución del agua corporal total a razón de 0.6, equivale 0.6% en el caso de los varones y 0.5 como una constante para las fórmulas en el caso de las mujeres, porque que tienen menos masa muscular. Y van a distribuirse en los líquidos extracelulares y los líquidos intracelulares. De esta lámina lo que quiero que recuerden es la osmolaridad, a razón de 285 a 295 milimoles por litro. Porque así como es famoso el hiato aniónico, también existe el famoso hiato osmolar. Y les va a permitir a ustedes hacer la diferenciación de acidosis metabólica, hiperclorémicas o hipoclorémicas, y determinar si hay moléculas osmolarmente activas intoxicando al paciente, como el metanol o el etilenglicol. La diferencia va a hallarse en relación a la osmolaridad medida, que si ustedes ven, se calcula en relación a 2 veces el sodio, más la glucosa sobre 18, más el BUN sobre 2.8. Cuando no usan BUN, utilizan urea. Entonces la división se hace entre 6. Todos son miligramos por decilitro. Entonces ustedes hacen o calculan la osmolaridad que debería tener el paciente y utilizan la osmolaridad que le ha dado el laboratorio. Si la diferencia es importante, por encima de 2, significa que hay moléculas osmolarmente activas en esta sangre o en este líquido extracelular. Y deben pensar ustedes en intoxicación por metanol o etilenglicol. Recordar que el sodio es un elemento principalmente intra o extracelular. Extracelular. Y el potasio, intracelular. A donde va el sodio va el agua. Y el sodio va en contra del, o en sentido contrario al potasio. Y a donde van los hidrogeniones va el potasio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes hagan la corrección y hagan las múltiples fórmulas, tienen que ver exactamente que por arreglar una variable no desequilibren a la otra. Lo que es calcio, tenemos el calcio iónico y el calcio total, el magnesio que va siempre siguiendo a lo que es potasio,
y la glucosa, que siempre va a ir junto a potasio y en contra de lo que es los iones. Los líquidos distribuidos de manera variable, la osmolaridad siempre similar a lo que es en el espacio extracelular y el intracelular. Y todos debemos girar en torno al equilibrio hídrico. ¿Qué significa? Que todo lo que nos ingresa al cuerpo debe ser similar a lo que sale. Y ustedes deben ahí incluir el agua preformada, el agua endógena y las pérdidas sensibles por pulmones, por piel y por temperatura. El principal estímulo para lo que es el equilibrio hídrico, porque en realidad sodio es el reflejo de lo que tengan ustedes de agua en el cuerpo. Si ustedes el sodio lo tienen alto, no es porque les sobre sodio, es porque falta agua. Y si el sodio lo tienen bajo, no es porque le falte sodio, es porque el agua está mal regulada. El principal estímulo va a ser siempre la osmolaridad. ¿Y quién va a tener que ver con esto? Inicialmente es la hormona antidiurética. Todo paciente, digamos, independiente o que pueda valerse por sí mismo, es raro que le dé un disturbio de agua y de sodio, porque el mecanismo de la sed es el principal mecanismo regulador, tanto hídrico como de sodio. Y en relación a esto gira hormona antidiurética, péptido natriurético atrial, lo que es sistema adenina, angiotensina, aldosterona y lo que es los osmoreceptores. Por eso que ustedes observarán, basta que la osmolaridad se mueva para que estos osmoreceptores empiecen a estimular la liberación de ADH. Para arriba o para abajo, dependiendo de si va la osmolaridad hacia arriba, significa que debemos retener agua, y si la osmolaridad baja, significa que debemos perder agua. Entonces la hormona antidiurética, que hace justamente eso, evitar que orinemos, va a moverse en relación contraria. Si me sobra agua, voy a bajar la antidiurética, porque tengo que orinar más. Si me falta agua, mi hormona antidiurética va a incrementarse porque tengo que ahorrar agua, tengo que orinar menos. Y toda esta información va a ser ejecutada por los diferentes túbulos, tanto en el atlas descendente como en la rama ascendente de gene, como en el túbulo colector. Entonces tenemos que si nosotros nos quitan el agua, la osmolaridad es evidente que va a incrementarse. Al incrementar su osmolaridad, nuestra ADH va a ir en el mismo sentido, va a subir y va a indicar que debemos reabsorber agua, debemos ahorrar agua para poder volver a equilibrar. En caso contrario, cuando ingerimos demasiado líquido y diluimos nuestro cuerpo, lo hacemos osmolarmente menos, disminuimos osmolaridad, va a lo que es disminuir la hormona antidiurética para que puedan ustedes liberar agua al exterior y equilibrar nuevamente. Siempre va a ser dependiente de la concentración de sodio la osmolaridad. Por eso es que en su fórmula es 2 veces el sodio. Solo es importante la glucosa cuando el paciente es diabético o por algún motivo tiene exceso de glucosa. Y solo es importante la urea cuando es un paciente renal. Entonces aquí viene la particularidad que tiene justo el paciente con insuficiencia renal aguda. No va a tener esta capacidad de responder ante la hormona antidiurética, que es la primera que sale al paso. No va a tener la capacidad de reabsorber el sodio, no va a tener la facilidad de regular el potasio, y entonces todo el medio interno se hace un desastre cuando el riñón no trabaja. Entonces tenemos nuevamente que hablar de la osmolaridad, tenemos que nuevamente recordar que el sodio y el agua van de la mano. Entonces, ¿qué se regula con el sodio? El volumen extracelular. ¿Qué regula el agua? La tonicidad u osmolaridad de nuestro medio. ¿Cómo se detecta si el sodio está bien? Porque el volumen circulante es efectivo y es eficaz. ¿Qué detecta cuando el agua nos falta? Cambios en la osmolaridad.
Entonces, unos van a ser los varoreceptores cuando hablamos de sodio y volumen, y el otro va a ser los osmoreceptores cuando hablamos de agua. Los detectores, como les decía, los varoreceptores van a estar en el seno carotidio, en el seno auricular y en la arteriola aferente. Y ahí es donde viene la importancia de que su estructura renal esté bien, porque es en esta arteriola la que va a actuar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a diferencia de los dibujos que todos recordamos, donde el glomérulo está en un extremo y los túbulos hacia otro lado estirados, anatómicamente no se ven así, histológicamente no se ven así. Histológicamente el glomérulo está envuelto sobre el túbulo, de manera que la mácula densa quede cercana a lo que es el túbulo colector distal, para que pueda regular el equilibrio y el estadio final de la orina. Y entonces ahí se lleva a cabo lo que es la función paracrina del riñón. Modifica la excreción renal del sodio filtrado, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es que cuando están nerviosos todos van al baño. Cuando toman alcohol, por eso van al baño, no porque el alcohol sea diurético, sino porque actúa sobre la hormona antidiurética. Y cuando hablamos de agua, siempre la ingesta del agua a través del mecanismo de la sed va a ser lo que marque la pausa. Si usted puede hacer uso de resolver su sed de manera voluntaria, no va a tener disturbios. Entonces, cuando vamos a tener cambios en la osmolaridad, hablaremos pues que también podemos medir el sodio en la orina para saber si el riñón lo está ahorrando o no, y si se trata de que nos falta agua o nos sobra agua. Esta gráfica lo que pretende mostrarles es a ustedes cómo la glucosa va en sentido del sodio también. Y por cada 100 miligramos por decilitro que tengan de más en la sangre de glucosa, van a tener ustedes a razón de 1.6 miliequivalentes por litro menos de sodio a nivel sérico. Porque recuerden que la glucosa tiende a entrar a las células y con ella arrastra el sodio, y por ende el sodio deja el extracelular y se introduce a la célula. Y ustedes cuando dosan sodio no dosan el sodio intracelular, dosan el sodio extracelular, por eso es que lo notan baja. Y por eso es que en muchas de estas oportunidades tienen ustedes hiponatremia ficticia. Cuando hablamos de potasio, todos sabemos que nuestra dieta por lo menos tiene un aporte de 70-90 miliequivalentes al día, es lo que teóricamente comemos, y con eso nosotros logramos mantener un equilibrio de potasio entre 3.5 y 5.5 miliequivalentes por litro. Cuando consideramos hipercalemia, porque se va a presentar en la insuficiencia renal aguda, si hay cambios en la diuresis, va a ser característica del cuadro clínico. Pero si ustedes tienen una falla renal aguda poliúrica, van a ir al otro extremo, van a presentar hipocalemia. Entonces, las causas de hipercalemia son a la cabeza, insuficiencia renal aguda. Siempre van a regular ustedes si hay cambios en el EKG o no. ¿Por qué? Porque es la célula cardíaca la que va a producir los cambios mínimos a nivel de potasio, pero no precisamente porque el potasio entre a la célula, sino porque va a producir cambios en qué ion. ¿Quién entra y estabiliza la membrana cardíaca? El calcio. Entonces, cuando ustedes requieran estabilizar, o sea, cualquier corrección hidroelectrolítica, lo primero que tienen que hacer es estabilizar membrana. Su primera medida antes de cualquier bicarbonato o cualquier otra cosa es su gluconato de calcio, para que no produzcan despolarizaciones abruptas y arritmias. No me detengo mucho en esto porque se supone que han tenido clases completas sobre este tema. Entonces, la primera parte, la primera cosa importante es estabilizar membrana, y para eso es el gluconato de calcio. Haya o no haya alteraciones en el electrocardiograma y en aquellos con alto riesgo de desarrollar arritmias cardíacas. La dosis
0.5 mililitros por kilo. Recuerden que cada mililitro de gluconato de calcio, ¿cuánto tiene de miliequivalente de calcio? En su gluconato al 8.4%. Si yo tengo 1 mililitro de gluconato de calcio, ¿cuántos miliequivalentes de calcio tengo? 1. En 1 mililitro hay 1 miliequivalente de calcio. Entonces, prácticamente yo le voy a dar al paciente medio mililitro por kilo de peso. Y si nosotros pensamos que este paciente tiene, por ejemplo, que si yo 50 kilos, debo darle 25 miliequivalentes. ¿Cuántas ampollas necesito? ¿De cuánto viene el gluconato de calcio? ¿Cuántos mililitros? De 10. Y necesito 25. Mínimo necesito 3 o 2.5 y a 2.5 ampollas para iniciar mi terapia pensando 50 kilos. Imagínense cuánto necesitan si pesa más. Pero si manejamos la emergencia, no damos más de una ampolla. Cuando en realidad se están quedando cortos en cuanto a la dosis para estabilización de membrana. Cuando ustedes hablan de la solución polarizante, no. Tú das de 0.5 a 1 miliequivalente por kilo. Por ende, de 0.5 a 1 mililitro por kilo, prácticamente, porque la ampolla que nosotros tenemos en el mercado es 1:1. Tú puedes repetir la dosis de gluconato de calcio para estabilizar membrana cada 20 minutos, lo que necesites. ¿Y dónde lo monitorizas? No es que le saques a cada rato el ABA, porque feliz estarías en sala de operaciones donde te ponen una línea arterial, o en la UCI, donde te ponen la línea arterial y a cada rato sacas la sangre. Recuerden que cada función arterial teóricamente echa a perder esa arteria. Por eso es que cuando hacen ustedes su función de AGA y electrolitos, o sea, para tomar muestra de AGA y electrolitos, se supone que previamente hacen la prueba de Allen, para ver si no va a higienizarse ese miembro, ¿no? Cada función arterial lesiona o anula el vaso, por ende no van a puntar a cada rato. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Su monitor. Entonces, por eso es que teóricamente unidades críticas, como sala de operaciones, como cuidados intensivos, como cuidados especiales, tiene al paciente monitorizado. Entonces, ¿qué va a hacer usted en el electrocardiograma? Si teóricamente por potasio alto, ¿qué deberíamos esperar? La P se desaparece, el QRS se ensancha, la T se pone picuda. Si usted pone gluconato de calcio, teóricamente su trazado electrocardiográfico debe cambiar. Cuando estamos hablando de una hipercalemia aguda. Cuando hablemos nosotros del paciente renal crónico, aquel que ya está adaptado a todo, sobreviviente a todo, y que tiene una hipercalemia crónica, usted de repente puede tener valores de potasio por encima de 7 u 8 y no tener una traducción electrocardiográfica. Entonces, en falla renal aguda sí esto va a ser aparatoso, sí lo va a notar usted. Y usted puede repetir. La dosis que usted aplica de gluconato le da 30 minutos de tiempo para actuar. Una de dos, o para preparar alguna cosa que necesite adicional, o para sacar a su paciente de donde esté. Pero la gluconato de calcio no es lo único que va a hacer usted. Se supone que primero lo estabiliza y de ahí ya recién va a aplicar las medidas de redistribución. El gluconato no cambia el potasio, simplemente va a volverlo menos nocivo a la célula cardíaca, ni siquiera a la célula muscular. Entonces, le da tiempo a usted para que redistribuya, quiere decir para que mueva el potasio del extracelular. ¿Qué va a utilizar? La famosa solución polarizante. En realidad la literatura tiene muchos, ustedes que revisarán, como decía, mucho más bibliografía. Cada bibliografía, cada país, cada guía, cada UCI tiene su manera de calcular la cosa. Una regla práctica para preparar usted su solución polarizante es,
para conseguir el número de gramos de dextrosa que usted necesita. Necesita el peso del paciente. Imaginémonos 100 kilos, va a ser la división más fácil. 100 kilos, lo multiplico por 0.5 y me da los gramos de dextrosa que necesito. En este caso, 50 gramos de dextrosa. ¿Pero qué tengo? Dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, algunos hacen dextrosa al 19%, dextrosa al 33%. Si mi paciente tiene capacidad para que yo lo llene de volumen, utilizo dextrosa al 5%. Pero el paciente renal podrá recibir gran cantidad de volumen. No. Entonces, teóricamente, ¿qué debo utilizar? La dextrosa al 33%. ¿Cuántos gramos de dextrosa al 33% tiene una ampolla? 6.6. Una ampolla. ¿Y una ampolla cuántos mililitros trae? 20 mililitros. Entonces, yo ya tuve los gramos que necesitaba. ¿Cuánto nos salía? 50. Lo divido entre 6.6. Que es lo que me da cada ampolla, ¿no? ¿Cuánto sale? Ya, 8.3. ¿Por cuántos mililitros? Ay, tienen diferentes programas de cálculo. A ver, digan bien cuál es el valor. 7.5 por 20 mililitros. 151. Esa es la cantidad de mililitros que voy a usar y esos son los gramos de dextrosa que voy a usar. Pero si yo pongo esa cantidad de azúcar, ¿qué voy a producir en el paciente? Hiperglicemia. Recuerden que la dextrosa, al moverse solita, jala el potasio, pero se mueve mucho más lento. Entonces, si queremos que las cosas vayan rápido, ¿qué le agregamos? Insulina, para que la glucosa entre más rápido. ¿Cuánto metaboliza de glucosa? ¿Cuánto necesitamos de insulina para metabolizar 1 gramo de glucosa o de dextrosa? 0.3. Entonces, si yo quiero que mi solución sea neutra, tengo que poner la insulina suficiente para que esa dextrosa que he calculado no cause hiperglicemia. Entonces, necesitaré multiplicar 0.3 por 50 gramos. ¿Cuánto sale? 15. Entonces ustedes van a poner prácticamente 7.3, 7.5 ampollas de dextrosa al 33%, más 15 unidades de insulina, sin diluir en nada más, por favor, ni en agua, ni en cloruro, ni en más dextrosa, ni completar a 100, a 500, ni nada. Y lo van a infundir de manera rápida en menos de 10 minutos. Y ahí ya tuvieron su solución polarizante. 15 unidades. Unidades, no 15 centímetros, no, cada centímetro tiene 100 unidades. Si con eso usted pone esa solución polarizante, la pasa en menos de 10 minutos, le da tiempo de acción 2 horas. Entonces, ya tenía 30 minutos con un gluconato, más 2 horas con la solución despolarizante, usted ya ganó 2 horas y media. Para que encuentre al nefrólogo, para que lo saque de su sitio, para que llame al retén, qué sé yo. Ya ganó tiempo, porque está redistribuyendo el potasio, pero no lo está sacando del cuerpo. Otra medida para redistribuir potasio son los agonistas adrenérgicos. ¿Y qué usamos comúnmente? Fenosterol, salbutamol. Pero la dosis para ustedes movilizar potasio, redistribuir potasio, es el doble que la que necesitan para nebulizar al paciente. Si fenosterol es a una gota por cada 5 kilos,
para redistribuir potasio será 2 gotas por cada 5 kilos. Pero aquellos que han visto, que han hecho, que hacen medicina y pediatría, saben cómo vomita el niño con la nebulización y que la taquicardia que en algunas personas esto produce. Así que no es una medida que sea muy llevadera, pero de ser necesaria le da a usted otras 2 horas más. Entonces, de aplicarlo simultáneo, ya ahí tendría 4 horas y media. Yo creo que por lo menos eso le da tiempo para sacarlo de cualquier sitio, por lo menos en Piura, ¿no? Simultáneo. Sí. O sea, tú puedes poner tu gluconato ahorita, poner en tu día en hierro y solución polarizante y estar nebulizando a tu paciente. No necesitas hacer una tras otra. Es evidente que yo voy a hacer esto cuando tenga potasios elevados. No voy a poner todas las cosas juntas con 5.5 de potasio, ¿no? Entonces, siempre hay que valorar si es una hipercalemia leve, si es una hipercalemia moderada, si es una hipercalemia severa, ¿no? Sino que lo han conversado ya con quienes puso esta clase. Una vez que ya lo redistribuyeron, hay que sacarlo. ¿Cómo lo saca del cuerpo? Por 2 medios. O lo saca por la orina o lo saca por la deposición. Si quieres sacar algo por la orina, ¿qué tienes que usar? Diurético. ¿A razón de cuánto? ¿Cuánto es la dosis de furosemida por kilo de peso? 1 miligramo por kilo de peso. Si mi paciente pesaba 100 miligramos, 100 kilos, ¿cuánto necesito? 100 miligramos. ¿Y de cuánto viene la ampolla? 20. ¿De 20? 20 miligramos por ampolla. Y si necesitamos 100, ¿cuántas necesitamos? Por lo menos 5 ampollas. Por favor, no pongan una furosemida cada 12 horas en una falla renal aguda, por lo que más quieran. Si necesitamos mínimo 1 miligramo por kilo. Y en el niño más, porque recuerda que el niño tiene un riñón que va madurando en el tiempo y es funcionalmente inmaduro. Mientras más pequeño, más inmaduro es. En el niño puede llegar hasta 5 miligramos por kilogramo de peso. En el niño, dependiendo de la patología, porque los niños muy pequeños o hacen por 2 cosas, o por malformaciones congénitas o por sepsis, que es la causa más frecuente. Entonces, si son malformaciones congénitas y tienen que ver con túbulo y con vejiga, son fallas poliúricas. Si el niño tiene que ver con shock séptico o con infecciones, son fallas oligúricas. Entonces, en el niño puede ser de 2 a 5 miligramos por kilo. La diferencia es que en el adulto tú utilizas la furosemida a razón de 4 a 6 horas. Dosis cada 4 o cada 6 horas. En el niño utilizas dosis cada 24 horas, dosis cada 12 horas, dependiendo del tamaño que tenga, del peso que tenga, de qué tan prematuro sea. Entonces, ahí ya ganaron tiempo. Ya hicieron tratamiento, ya solucionaron problemas. Y vemos nosotros allí que pueden combinar cualquiera de las medidas, dependiendo de lo que necesiten y dependiendo de cómo respondan. Si decíamos que gluconato podemos administrarlo cada 30 minutos, bicarbonato podemos administrarlo cada 30 minutos también, lo que es el diurético lo pueden administrar cada 4 horas, cada 6 horas, lo que es, si no sale por orina, sale por deposición. ¿Qué tenemos a nivel rectal? Las famosas resinas de intercambio iónico, el famoso Kayexalate, pero yo creo que en mis escasos pocos años de nefróloga, nunca he visto en el mercado una de ellas. ¿Qué usamos nosotros? La culosis. ¿Qué usamos en algunos casos extremos? Gastroclisis por manitol. Y lo que produce es una diarrea osmótica, como opción. Pero no es la mejor de las opciones. Existe en el mundo Kayexalate o resinas de intercambio iónico que pueden estar a razón de 20 a 50 miligramos en solución rectal. Además, va a haber alteraciones en el calcio. Todos sabemos que el calcio va en los huesos, el fósforo lo acompaña y tiene que ver con la vitamina D, con la calcitonina y con la paratormona. Entonces, la vitamina D nos va a permitir que el calcio se absorba mejor.
Dependiendo de los valores plasmáticos, estamos hablando del calcio total, tendremos en valores entre 8.5 y 10.5. Pero cuando el riñón no trabaja, ¿qué pasa? No hay vitamina D activada, porque la que nosotros adquirimos o que tenemos es prohormona. Usted tiene que hidrolizarla 2 veces y la última es por el riñón para que pueda funcionar. Y el calcio sérico no es lo mismo que el calcio iónico, porque el calcio iónico es el que está activo realmente a nivel intracelular, y prácticamente a veces es el 25% del calcio sérico. Entonces, ¿quiénes van a controlar la absorción del calcio a través del intestino? La vitamina D. ¿Quién va a controlar la absorción a nivel renal del calcio? La paratormona y la calcitonina. Si el calcio baja, ¿quién aumenta? La paratormona. Si el calcio sube, ¿quién aumenta? La calcitonina. Y ambas regulan el equilibrio a nivel túbulo contorneado proximal o distal. ¿Quién reabsorbe más del 90% de la sustancia? El proximal. Entonces ellos van a actuar sobre el túbulo contorneado proximal. Pero además de incrementar la reabsorción de calcio o de eliminar más el calcio, dependiendo de cuál hormona estemos hablando, también tiene que ver con el hueso. Y la paratormona lo que va a hacer es que el calcio salga y la calcitonina va a hacer que el calcio entre el hueso. Entonces, si nosotros tenemos disminuido el calcio plasmático, la paratormona se va a incrementar. A nivel de hueso va a haber mayor reabsorción, quiere decir que el hueso se va a ir descalcificando para que el calcio en la sangre se mantenga. Por eso es que el paciente en falla renal puede, si esta es crónica, presentar incluso fracturas patológicas, porque se descalcifica hasta el punto que el hueso se torna frágil. Si lo que es a nivel renal la paratormona aumenta, va a incrementar la reabsorción de calcio. Pero decíamos que el calcio va en sentido contrario a potasio. Si yo retengo calcio, boto potasio. Entonces va a haber un desbalance de potasio por culpa de la paratormona. Y tienen otra alteración del metabolismo o del medio interno debido a la insuficiencia renal. Además, si yo estoy aumentando la reabsorción de calcio, voy a aumentar la reabsorción de calcitriol, que es la formativa de la vitamina D, aumentando de manera consecuente otra vez la reabsorción a nivel intestinal. Y todo se torna un círculo tratando de mantener la concentración de calcio en. La vitamina D es ubicua en todos los lugares, pero si ustedes ven las últimas publicaciones, dice que el 90% de la población mundial tiene déficit de vitamina D, a pesar incluso nosotros de vivir en un lugar tan soleado. Entonces, muchas de estas deficiencias van a verse perpetuadas o incrementadas por el deterioro de la función renal. Entonces, estos pacientes con tasas de filtración glomerular menos de 60 ya van a requerir la suplementación de vitamina D. Pero como hemos visto, no se suplementa al azar. Debemos tener una adecuada concentración sérica de calcio, una adecuada concentración sérica de fósforo, porque si yo pongo vitamina D cuando hay desbalance, lo único que voy a hacer es que el calcio y el fósforo se precipiten en lugares que no son buenos. Y vamos a producir calcifilato, o lesiones o calcificaciones extraordinarias. Los mismos factores predisponentes, ya lo decíamos, tiene que ver mucho el magnesio, sí, porque tiene que ver con el calcio. No todas las enfermedades renales, no todas el daño patológico agudo va a condicionar de cambio óseo alto. Hay una variante muy poco frecuente, que es el hueso adinámico. Es un hueso que es resistente al efecto de la paratormona.
y por tanto es un hueso que no va a movilizar ni calcio ni fosfato y no vamos a tener mayor incremento de él. Hay varias fórmulas para identificar lo que es el calcio corregido, que es igual al calcio sérico más 0.4, que multiplica a 4 menos la albúmina sérica, sobre todo en pacientes renales que de por sí ya pulsan con hipoalbuminemia, y más si una de las causas es el síndrome nefrótico, donde hay pérdida de lo que es la albúmina por orina. Ácido base, creo que tuvieron bastantes ejercicios sobre eso. Han hecho toda una clase. Recordar que son primarias y generalmente son patologías primarias, pero en realidad son secundarias a enfermedades preexistentes. Tiene implicancias pronósticas la presencia de desequilibrio ácido base, y en el paciente renal definitivamente el riñón es el que regenera o absorbe bicarbonato, así que la posibilidad de que haya una alteración es cada vez más alta. Debe mantener el pH entre 7.35 y 7.45, pero el pH compatible con la vida va entre 6.8 y 7.8. Por eso si ustedes pueden ver pH tan bajos en emergencia y el paciente todavía está vivo, ¿no? Generalmente se recuperan los ácidos, se neutralizan los hidrogeniones, y si estos están en exceso se eliminan. Pero ¿por qué el paciente renal hace acidosis? Porque no puede eliminar los ácidos, y lo que es más, no puede recuperar las bases. Entonces encima los ácidos se quedan y las bases se pierden, va a perpetuar el estado acidótico. El hidrógeno va donde el calcio, va en el mismo sentido que el potasio y en el mismo sentido que el calcio. El hidrógeno va en sentido contrario al lactato. Si ustedes pierden hidrógeno, el lactato generalmente se incrementa. Si ustedes retienen hidrógeno, el lactato generalmente disminuye. Los ácidos son los que dan hidrogeniones, las bases, recuerden, son las que los acercan. Y tenemos lo que es el hiato aniónico normal, normoclorémico, que acumula ácidos, y el hiato aniónico normal, hiperclorémico, que lo que pierde son bicarbonatos. Los tampones son los principales mecanismos compensadores, ya lo habíamos comentado, y entre ellos la hemoglobina. Así que por anemia, cosa que es frecuente en el paciente renal, tienen menos buffer, menos tampones, mayor acidosis. Normalmente la primera en actuar, ya lo saben ustedes, es la respuesta, después de los buffers, la respuesta ventilatoria, ¿no? Y se elimina el CO2 a través de la ventilación, tratando de compensar la acidosis. Normalmente se producen de 10 a 15 milimoles por minuto. Y la respuesta compensatoria de la ventilación se debe lograr en la primera a segunda hora de presentado el disturbio. Por eso es que es una respuesta rápida. Los tampones responden a los minutos. La respuesta ventilatoria a las 2 horas. La respuesta renal compensatoria a los máximos 3 o 5 días. La regulación renal va a verse dada por la secreción de hidrogeniones. ¿A través de quiénes? De los túbulos. Y la reabsorción del bicarbonato. En realidad el principal mecanismo es la reabsorción del bicarbonato. Cada hidrogenión excretado genera un ion bicarbonato. Por cada hidrogenión que yo retengo, pierdo un ion bicarbonato, o a la inversa. El 90% se reabsorbe por el túbulo contorneado proximal. Y es algo que siempre les pregunto, ¿cuántos hidrogeniones producimos cada uno de nosotros en actividad basal normal? Un miliequivalente por kilo de hidrogeniones día, y es lo mínimo que usted necesita proporcionarle de ácido, de álcalis al paciente si quiere neutralizar la acidosis. Es decir, si usted tiene un paciente renal, lo mínimo que debe aportarle de bicarbonato, no para compensar pH, sino para neutralizar su carga diaria de ácidos, es 1 miliequivalente por kilo. Tiene que ver con el intercambio a nivel de lo que es amonio, a nivel de las células tubulares renales, en el asa ascendente de Henle y en el túbulo colector.
Entonces todos tenemos que los aminoácidos más el oxígeno van a producir lo que es amonio más bicarbonato. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque si ustedes aportan gran cantidad de aminoácidos con dietas hiperproteicas en un paciente que ya tiene daño renal, lo que va es a incrementar más la cantidad de amonio, más la cantidad de hidrogeniones, más acidosis. Y más azueña, porque encima le produce aminoácidos y productos de degradación de las proteínas. Entonces, ¿qué recordar de la acidosis en el paciente con falla renal aguda? Que por cada un equivalente de bicarbonato que baja, ustedes van a tener 1.2 milímetros de mercurio de excreción de CO2 que baja. Eso es lo que debe oficialmente hacer su cuerpo. Quiere decir que si yo a usted, que se considera sana, lo someto a una nota y produzco acidosis bajando su bicarbonato en un equivalente, su cuerpo reacciona bajando su presión de CO2 en 1.2 milímetros de mercurio. Y ahí usted tiene un disturbio, tiene alcalosis respiratoria compensatoria, pero no hay más que un disturbio. Es un disturbio simple. Por ejemplo, si nuestro bicarbonato, que normalmente es de ¿cuánto? 26. Ya, póngale 24. Más menos. 24 más menos 2, ¿no? Teóricamente el bicarbonato no está en 24, sino está en 20. Quiere decir que ha bajado ¿cuánto? 4. Mi presión de CO2, ¿cuánto debería bajar para compensar? 4.8. 4.8. Mi presión de CO2 normal, ¿cuánto es? 35,5. 40. ¿No? Teóricamente debería estar 35.2. ¿Cuándo yo digo que es un disturbio primario? Cuando mi presión de CO2 está entre más de 35.2 y 40. Ahí solo hay un disturbio, que es su acidosis metabólica. Pero si mi presión de CO2 no está en 35 y está en 30, ahí ya no tengo un disturbio ácido-básico, tengo 2. Porque mi alcalosis respiratoria es exagerada en relación a lo que necesitaba, o sea, quiere decir que es patológica. Entonces yo tengo acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Pero el término de compensado o descompensado, ¿quién lo va a dar? El pH. Yo en este paciente puedo tener un pH en 7.40 y será una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, disturbio mixto, compensado porque mi pH no ha cambiado. O puedo tener un pH de 7.2 y será descompensado. El término de compensado o descompensado se lo va a dar el pH. El disturbio primario es el que existe y ustedes detectan al inicio. Y ustedes van a sacar la respuesta compensatoria para poder determinar si hay además otro disturbio. Y podrán tener disturbios primarios o disturbios mixtos. Esta es la tabla de resumen que sí les pediría que ustedes la manejen en sus bolsillos, en sus marcos, porque lo que les va a permitir es calcular sus respuestas compensatorias y saber si están dentro del rango o no. Porque el disturbio primario generalmente ustedes lo identifican. Ven el pH y van a saber si es compensado o no. Pero donde, como dicen, se guetean o se choclean o se confunden, es saber si hay otro disturbio adicional. Si ustedes aplican la fórmula y
la respuesta que le sale es diferente de la que ustedes tienen en el ABA, hay un estudio mismo. Así de sencillo. Entonces, no es tan difícil interpretar nada. Siempre vamos a tener que ver con lo que es sodio, potasio y cloro y con la osmolaridad. Existe el anión gas, existe el hiato aniónico, quiere decir la diferencia entre el anión gas que debería tener y el medidor, y existe también el hiato osmolar, la diferencia entre lo que debería tener de osmolaridad y lo que en realidad tiene el paciente. Los valores normales son variables en relación a lo que es arterias y venas. Por favor, verifiquen eso, que cuando lean un AGA sea realmente un AGA y no sea sangre venosa. Porque como ustedes ven, los pH son diferentes, la cantidad de hidrogeniones son diferentes, la cantidad de bicarbonatos son diferentes y la presión de ese oxígeno son muy diferentes. ¿Y cómo es que ustedes pueden valorar si son lo que es acidosis o alcalosis? Aunque en realidad existe una fórmula más simple, ¿no? Si ustedes tienen este tipo de gráfico, que es un mapa ácido-base de Dubos, simple y llanamente ubican dónde está su pH, ubican dónde está su presión de CO2 y donde les caiga el puntito, tienen el estudio. ¿Qué es más fácil? Siempre saber la historia clínica, la expresión física y los parámetros analíticos, y recordar que hay dos fórmulas para ver la parte compensatoria en acidosis metabólica. ¿Y por qué se las repito? Porque es la característica del paciente renal. Ya decíamos que por cada mil equivalente de bicarbonato que baja 1.2 la presión de CO2. Pero hay la otra fórmula que es la presión de CO2 esperada. Es 1.5 por el bicarbonato más 8. Cualquiera de las dos les sirve para poder identificar si hay un disolvente simple o mixto. Las causas de acidosis, y eso lo han revisado ya ustedes también. Cada vez que corrijan una acidosis, siempre pregúntense si el valor de potasio está correcto. Por cuando hablamos nosotros de potasio, estamos hablando de que baja 0.6 por cada 0.1 de pH. Entonces, cuando ustedes tengan la acidosis, recuerden que el valor de potasio que les figura en el examen no es el real, es menos. Calcúlenlo para que cuando hagan la corrección de la acidosis no vayan a una hipocalemia severa. Signos y síntomas de respiratorios principalmente. El anión gas, que ya sabemos que es entre 14 y 12, y lo que va a hacer es la diferencia entre el sodio menos la suma del bicarbonato más el cloro. El tratamiento, y esto tienen que recordarlo porque lo van a aplicar en el paciente con falla renal aguda. 0.6 por el peso corporal. ¿Por qué 0.6? Porque es el volumen de distribución. Teóricamente, si fuese mujer, debería ser 0.5. Si la acidosis, si el pH del paciente está por debajo de 7.1, debería ser 0.8. Y si lo que es la acidosis no es tan severa, algunos literatura lo consideran hasta 0.3. Pero como ven, los rangos son variables, así que quedarse en 0.6 es bastante práctico e intermedio. 0.6 por el peso del paciente, multiplicado por lo que es el sodio deseado, menos el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido. Pero el bicarbonato deseado no va a ser 24. El bicarbonato deseado va a ser 15. Y dependiendo de si su literatura es americana, va a ser 12. Porque por debajo de 12 usted repone bicarbonato. Y por debajo de un pH de 7.20 usted trata la acidosis. ¿Para qué? Para sacarlo de la etapa del peligro. Simple y llanamente, no va a hacer la corrección al 100%. Lo que usted calcule, el 50% lo va a proponer o lo va a proporcionar en las siguientes 12 horas. Pero la reevaluación la va a hacer a las 4 horas. Por ende, siempre va a dar menos de lo que en realidad calculó.